María Valtorta, Cuadernos del 43, 17 de agosto. Dice Jesús: Cuando yo hago decir por boca del amado que también los que me traspasaron me verán, no pretendo hacer alusión a los que me traspasaron hace ahora 20 siglos. Cuando yo venga, habrá llegado el tiempo del triunfo de mi reino. Te he explicado cómo será el reino y cómo serán sus súbditos. Será el tiempo del testimonio del Espíritu, parte divina encerrada en vosotros, y que os da la imagen y semejanza con Dios. Siendo así, serán las partes espirituales las que estarán en causa ante las decisiones de juicio que separa a los malditos de los benditos. Y en los malditos estará los que con su espíritu sacrílego, que ha buscado a la bestia, adorado a la bestia y prostituido con la bestia, han traspasado a lo largo de los siglos el espíritu divino del Hijo de Dios, después de haber, mediante los jefes de la serie maldita, traspasado las carnes del Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, ¿has reflexionado alguna vez en que en esta palabra está la verdad explicada ayer? Yo soy, por línea humana, el hijo primogénito de Adán. La hilera de los que me traspasan es numerosa como arena sobre la playa del mar, no se cuentan sus granitos. Todos los delitos, todos los pecados cometidos contra mí, ahora ya inviolable para el sufrimiento humano, pero susceptible aún a las ofensas causadas a mi espíritu, están señalados en los libros que recuerdan las obras de los hombres. Todas las traiciones, después de mis beneficios, todas las abjuraciones, todas las negaciones y los pecados contra la verdad, traída por mí, todos los pecados contra el Espíritu Santo, que ha hablado por mi boca y que por mérito mío ha venido a iluminar la palabra del Verbo, todas estas heridas hechas a lo largo de los siglos por la raza que yo quise salvar, a pesar de saberla tan reacia al bien, estarán presentes en el interior de los espíritus reunidos, los cuales, en la luz fulgurante de mi refulgir, reconocerán lo que hicieron con su obstinada voluntad de impugnar cuanto fue dicho y hecho por uno que no conocía mentir ni hacer obras inútiles según la ley divina de amor. Los negadores del amor son los que me han traspasado y conmigo han herido a aquel que me ha generado y a aquel que procede de nuestro amor de Padre e Hijo. Todo juicio es remitido al Hijo, pero el Hijo juzgará también las culpas cometidas contra el Padre y el Espíritu. El portador de vida, el viviente eterno y el eterno inmolado, que el mundo quiso muerto, matado como se mata al delincuente que daña, mientras que yo era el santo que perdonaba, el bueno que hacía el bien, el poderoso que curaba, el sabio que instruía, es aquel que abrirá las puertas a la muerte verdadera e introducirá en ella los cuerpos y las almas de sus homicidas. El portador de la vida que vive en el cielo cerrará las puertas del infierno sobre el número intocable de los malditos, los cuales han preferido la muerte a la vida. Yo lo haré, porque yo, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador y Señor vuestro, Juez eterno, tengo las llaves de la muerte y del infierno. 18 de agosto. Dice Jesús: Continúo explicándote los pasajes que creo oportunos. Está dicho: al vencedor le daré a comer del árbol de vida. Y tal pensamiento se ha aplicado a mí. Sí, soy árbol de vida eterna, y me doy a vosotros como alimento en la Eucaristía, y mi visión será alimento gozoso de los vencedores en la otra vida. Pero hay otro significado que muchos ignoran precisamente porque muchos que me comentan no son vencedores. ¿Quién es vencedor? ¿Qué es necesario para serlo? ¿Obras resonantes de heroísmo? No. Entonces serían demasiados pocos los que vencen. Son vencedores quienes vencen en sí a la bestia que quisiera someterles. En verdad, entre el martirio atroz pero breve, ayudado por coeficientes sobrenaturales y naturales, y la lucha secreta, oscura y continua, tiene mayor peso sobre las balanzas de Dios, o al menos un peso de distinto género, pero precioso esta última. No hay mayor tirano que la carne y el demonio, y quienes saben vencer la carne y el demonio,
y hacer de la carne un espíritu y del demonio un vencido, son los vencedores. Pero para serlo es necesario haberse dado totalmente al amor. Totalmente. Quien ama con todas sus fuerzas no reserva nada para sí mismo, y no reservando para sí mismo no lo hace para la carne ni para el demonio. Lo da todo a su Dios, y Dios lo da todo a su amador. Le da su verbo. Esto es lo que da de comer al vencedor. Ya desde esta tierra no podía darle nada mejor. Le da a mí, verbo del Padre, para ser alimento del Espíritu consagrado al cielo. Mi palabra desciende a nutrir las almas que se han dado totalmente a su Dios y Señor. Mi palabra viene para seros sacerdote y guía a quienes buscáis la guía verdadera y veis tantas guías débiles para las turbas que parecen sin guía verdadera. Vosotros, que habéis entendido la verdad, sabéis que sólo es necesario vivir de mi palabra, creer en mi palabra, caminar según mi palabra. ¿Qué pensarías de uno que quisiera vivir a base de golosinas, licores y tabaco? Dirías que moriría porque ese no es el alimento que necesita para vivir sanos. Lo mismo sucede a quien se afana con miles de exterioridades y no se preocupa de lo que es el núcleo de toda la vida del alma, mi palabra. ¿Por qué la misa? ¿Por qué la Eucaristía? ¿Por qué la confesión no os santifican como debería suceder? Porque para vosotros son formalismos. No las hacéis fecundas atendiendo a mi palabra. Peor aún, sofocáis mi palabra, que yo lanzo desde el alto del cielo para llamaros e iluminaros, bajo la tibieza, la hipocresía, la culpa, más o menos grave. No me amáis, eso es todo. Amar no quiere decir hacer de vez en cuando una visita superficial de cortesía mundana. Amar quiere decir vivir con el alma unida, fundida, encendida con un único fuego que alimenta a otra alma. Entonces, en la fusión se realiza también la comprensión. Yo hablo, no ya lejos, desde lo alto de los cielos, sino que hago morada, y conmigo el Padre y el Espíritu, porque somos una cosa sola. Yo hago morada en el corazón que me ama, y mi palabra ya no es un susurro, sino voz plena, ya no es aislada, sino continua. Entonces soy el Maestro verdadero. Soy aquel que hace ahora 20 siglos hablaba a las muchedumbres incansablemente y que ahora encuentra su delicia en hablar a sus predilectos que le saben escuchar y de los cuales hago mis canales de gracia. ¿Cuánta vida os doy? Vida verdadera, vida santa, vida eterna, vida gozosa con mi palabra, que es palabra del Padre y amor del Espíritu. Sí, en verdad, al vencedor. Yo le doy de comer el fruto del árbol de la vida. Os lo doy ya en esta tierra con mi doctrina espiritual que vuelvo a traer entre los hombres a fin de que no todos los hombres perezcan. Os la doy en la otra vida con mi estar entre vosotros para siempre. Yo soy la vida verdadera. Permaneced en mí, amados míos, y no conoceréis la muerte. 19 de agosto. Dice Jesús: viendo siempre con mis ojos las palabras del amado, se comprende que también el maná escondido es mi palabra. Maná porque reúne toda la dulzura de amor de nuestra Trinidad, que os es Padre, hermano y esposo del alma, y os ama con los tres amores más altos. Escondida porque está dicha en lo secreto del corazón a los merecedores de saborearla. Bien quisiera yo poderla hacer llover sobre todos y nutrir con ella a todos. Pero está dicho: no deis las perlas a los cerdos y las cosas santas a los perros. Y muchos son más abyectos que los cerdos y más perros que los perros, aun habiendo sido lavados en mi bautismo y redimidos con mi sangre. Has leído cómo a los antiguos hebreos, indignos de poseerlo, se les tropeara el maná en el desierto. Ellos desmerecían por su falta de fe y por su afán humano. ¿Puedo yo tener menos respeto por mi palabra de cuanto lo hayan tenido por el maná destinado a nutrir el vientre, mientras que la palabra está destinada a nutrir el espíritu?
Por ello doy el maná a quienes vencen la parte inferior con todas sus tendencias a la no fe, al sentido, a los afanes mezquinos y egoístas. Doy el maná de mi palabra que colma de dulzura y de luz vuestro espíritu. Doy la piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo, es decir, en la que está revelada una verdad que es silenciada a los no dignos. Es la verdad que os abre las puertas de la vida eterna, que os da las llaves y os pone en el camino para llegar a la puerta de mi celestial ciudad. Yo soy camino, verdad, vida. Fuera de mí no hay otro camino, verdad y vida. El que vence todos los obstáculos para seguirme será columna de mi templo, y por la palabra que ha custodiado y practicado, después de haber sido salvado en la hora tremenda de la prueba de la tentación que mata, tendrá su puesto sobre mi mismo trono, junto con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice aún: el mundo perece porque no ha custodiado mi palabra, porque la ha descuidado y ridiculizado. Ninguna fuerza humana servirá para parar la carrera del mundo hacia el abismo, porque al mundo y a las fuerzas del mundo les falta lo que salva, mi ley. Se ha hecho un vacío en la mística floresta que había cultivado para vosotros para que tuvierais morada a la sombra de mi providencial amor. Lo han hecho vuestras culpas, y en el vacío se ha aposentado como dueño la serpiente eterna que os envenena con su aliento y os mata con su mordisco e impide que mi ley sea agente de bien en vosotros. Humo, veneno, horror, desesperación tenéis en vosotros y a vuestro alrededor. Y podíais tener luz, paz, sabiduría, alegría. Esto podíais tener si hubierais seguido mi palabra, porque yo he consumido todo el horror de la vida para preservaros de él, y lo he hecho con esa atroz agonía que he padecido por vosotros. Pero habéis tirado mi don y habéis llamado como maestro y rey a Satanás, y Satanás os amaestra y regula, os sazona e incita para haceros dignos de su infierno. 20 de agosto. Dice Jesús: si se observara bien cuanto sucede desde hace algún tiempo, y especialmente desde los inicios de este siglo, que precede al segundo milenio, se debería pensar que los 7 sellos han sido abiertos. Nunca como ahora yo me he inquietado por volver entre vosotros con mi palabra y reunir las tropas de mis elegidos para marchar con ellos y con mis ángeles a presentar batalla a las fuerzas ocultas que trabajan para excavar las puertas del abismo a la humanidad. Guerra, hambre, pestilencias, instrumentos de homicidio bélico, que son más que las bestias feroces mencionadas por el predilecto, terremotos, señales en el cielo, erupciones de las vísceras del suelo y llamadas milagrosas a vías místicas de pequeñas almas movidas por el amor, persecuciones contra mis seguidores, elevación de las almas y bajezas de los cuerpos. No falta nada de los signos por los cuales puede pareceros próximo el momento de mi ira y de mi justicia. En el horror que tenéis exclamáis: el tiempo ha llegado, más tremendo de esto no puede ser. Y llamáis con gran voz al final que os libere. Lo llaman los culpables, mofándose y maldiciendo como siempre. Lo llaman los buenos, que ya no pueden más de ver al mal triunfar sobre el bien. Paz, elegidos míos, todavía un poco y después vendré. La suma de sacrificio necesaria para justificar la creación del hombre y el sacrificio del Hijo de Dios no está cumplida aún. Todavía no ha terminado la formación de mis cohortes y los ángeles del signo aún no han puesto el sello glorioso sobre todas las frentes de quienes han merecido ser elegidos para la gloria. El oprobio de la tierra es tal que su humo, en poco diferente del que emana de la morada de Satanás, sube hasta los pies del trono de Dios con sacrílego ímpetu. Antes de la aparición de mi gloria, es necesario que Oriente y Occidente sean purificados para ser dignos del aparecer de mi rostro. Incienso que purifica y aceite que consagra el gran, infinito altar donde la última misa
será celebrada por mí, pontífice eterno, servido en el altar por todos los santos que tendrán en aquella hora el cielo y la tierra. Son las oraciones y los sufrimientos de mis santos, de los dilectos de mi corazón, de los que ya están señalados con mi signo, de la cruz bendita, antes de que los ángeles del signo les hayan contraseñado. El signo se graba sobre la tierra, y vuestra voluntad es quien lo graba. Después los ángeles lo llenan con un oro incandescente que no se borra, y que hace resplandecer como el sol vuestra frente en el paraíso. Grande es el horror de ahora, dilectos míos, pero cuánto tiene que aumentar todavía para ser el horror de los últimos tiempos. Y si parece verdaderamente que el ajenjo se ha mezclado con el pan, con el vino, con el sueño del hombre, mucho más ajenjo debe gotear aún en vuestras aguas, sobre vuestras mesas, sobre vuestros lechos, antes que hayáis alcanzado la amargura total que será la compañera de los últimos días de esta raza creada por el amor, salvada por el amor y que se ha vendido al odio. Que si Caín anduvo vagando por la tierra, por haber matado una sangre inocente, pero siempre sangre contaminada por el pecado original, y no encontró quien le quitase el tormento del recuerdo porque el signo de Dios estaba sobre él para su castigo, y generó en la amargura, y en la amargura vivió, y vio vivir, y en la amargura murió. ¿Qué debe sufrir la raza del hombre que mató de hecho y mata con el deseo la sangre inocentísima que la ha salvado? Por lo tanto, pensad que estos son los síntomas, pero aún no es la hora. Están los precursores de aquel que dicho pueda llamarse negación, mal hecho carne, horror, sacrilegio, hijo de Satanás, venganza, destrucción, y podría continuar dándole nombres de indicación clara y pavorosa, pero él no ha llegado aún. Será persona que estará muy en lo alto como un astro, no un astro humano que brille en un cielo humano, sino un astro de una esfera sobrenatural, el cual, cediendo el halago del enemigo, conocerá la soberbia después de la humildad, el ateísmo después de la fe, la lujuria después de la castidad, el hambre de oro después de la evangélica pobreza, la sed de honores después de la ocultación. Será menos espantoso ver caer una estrella del firmamento que ver precipitar en las espirales de Satanás a esta criatura ya elegida, la cual copiará el pecado de su padre de elección. Lucifer, por soberbia, se convirtió en el maldito y el oscuro. El anticristo, por soberbia en esta hora, se convertirá en el maldito y el oscuro después de haber sido un astro de mi ejército. Como premio por su abjuración, que sacudirá los cielos bajo un estremecimiento de horror y hará temblar las columnas de mi iglesia en el temor que suscitará su precipitar, obtendrá la ayuda completa de Satanás, quien le dará las llaves del pozo del abismo para que lo abra. Pero que lo abra del todo para que salgan los instrumentos de horror que Satanás ha fabricado durante milenios para llevar a los hombres a la total desesperación, de tal modo que, por sí mismos, invoquen a Satanás como rey y corran al séquito del anticristo, el único que podrá abrir de par en par las puertas del abismo para hacer salir al rey del abismo. Así como Cristo ha abierto las puertas de los cielos para hacer salir la gracia y el perdón, que hacen a los hombres semejantes a Dios y reyes de un reino eterno en el que yo soy el Rey de los reyes. Así como el Padre me ha dado a mí todo poder, Satanás le dará a él todo poder, y especialmente el poder de seducción, para arrastrar a su séquito a los débiles y a los corrompidos por las fiebres de las ambiciones, como lo está él, su jefe. Pero en su desenfrenada ambición aún encontrará demasiado escasas las ayudas sobrenaturales de Satanás y buscará otras ayudas en los enemigos de Cristo, los cuales, armados con armas cada vez más mortíferas, cuanto les podía inducir a crear su libidine hacia el mal para sembrar desesperación en las muchedumbres, le ayudarán hasta que Dios no diga su basta y les aniquile con el fulgor de su figura. Mucho, demasiado, y no por sed buena,
y por deseo honesto de repararse del mal apremiante, sino más bien tan solo por curiosidad inútil, mucho, demasiado, se ha cavilado a lo largo de los siglos sobre cuanto Juan dice en el capítulo 10 del Apocalipsis. Pero sabe, María, que yo permito que se sepa cuanto puede ser útil saber, y oculto cuanto encuentro útil que no sepáis. Sois demasiado débiles, pobres hijos míos, para conocer el nombre de honor de los 7 truenos apocalípticos. Mi ángel ha dicho a Juan: sella lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Yo digo que no es aún la hora de que se abra lo que está sellado, y que si Juan no lo escribió, yo no lo diré. Por lo demás, no os toca a vosotros probar ese horror, y por ello solo os queda orar por aquellos que lo deberán padecer, para que la fuerza no naufrague en ellos y no pasen a formar parte de la turba de quienes bajo el azote del flagelo no conozcan penitencia y blasfemen a Dios en lugar de llamarle en su ayuda. Muchos de estos están ya en la tierra, y su semilla será 7 veces 7 más demoníaca que ellos. Yo, no mi ángel, yo mismo juro que cuando haya terminado el trueno de la 7ª trompeta y se haya cumplido el horror del 7º flagelo, sin que la raza de Adán reconozca a Cristo Rey, Señor, Redentor y Dios, e invoque su misericordia, su nombre en el cual está la salvación, yo, por mi nombre y por mi naturaleza, juro que pararé el instante en la eternidad. Cesará el tiempo y comenzará el juicio que divide para siempre el bien del mal, después de milenios de convivencia sobre la tierra. El bien volverá al manantial del que ha venido. El mal precipitará donde ya precipitó desde el momento de la rebelión de Lucifer, y de donde salió para turbar la debilidad de Adán en la seducción del sentido y del orgullo. Entonces se cumplirá el misterio de Dios. Entonces conoceréis a Dios. Todos los hombres de la tierra, desde Adán hasta el último nacido, reunidos como granitos de arena sobre la duna de la playa eterna, verán a Dios Señor, Creador, Juez, Rey. Sí, veréis a este Dios que habéis amado, blasfemado, seguido, escarnecido, bendecido, vilipendiado, servido, huido. Lo veréis. Sabréis entonces cuánto merecía vuestro amor y cuánto mérito era servirle. Oh alegría de quienes se hayan consumado a sí mismos en el amarle y en el obedecerle. Oh terror de quienes hayan sido sus Judas, sus Caínes, de quienes han preferido seguir al antagonista y al seductor en lugar de al Verbo humanizado, en quien está la redención, de Cristo, camino hacia el Padre, de Jesús, verdad santísima, del Verbo, vida verdadera.